Buenas tardes, de nuevo en la Academia Molinas, hoy con un nuevo tema de física, de cinemática, y el problema dice lo siguiente. Bueno, una grúa eleva un objeto pesado a una velocidad constante de 10 metros sobre segundo. ¿Sí? Vamos a tomar la grúa, esta fibra negra, ¿sí? Que es una columna con una viga y un elemento que cuelga, que seguramente allí habría un motor que está elevado a través de un cable de un objeto B pesado. ¿Sí? Bien, entonces ya dijimos que está la grúa, lo vamos a denominar grúa, y al objeto B es un objeto pesado que la grúa está levantando, ¿sí? A una velocidad de 10 metros sobre segundo. La grúa lo va a levantar hasta su punto máximo, ¿no? Esa es la idea, desde el punto mínimo hasta su punto máximo. Pero, según el planteo del problema, la grúa va levantando el objeto pesado y cuando llega a una altura de 5 metros, que sería acá está la cota, se suelta el cable, ¿sí? Se suelta el cable y el objeto, ¿qué pasa con el objeto? ¿No es cierto? En un principio sigue su camino porque el corte del cable es intempestivo. En un principio, dado la inercia que tiene el objeto por esa velocidad de 10 metros sobre segundo, que venía, ¿sí? Con esa velocidad se suelta el cable y esto sigue su movimiento hasta un punto máximo en donde empieza a descender por acción de la gravedad, ¿no es cierto? O sea, cuando se corta el cable, por el impulso sigue un tiempo, la gravedad le trata de que ese objeto no se vaya demasiado alto y luego finalmente lo vence y cae el objeto, ¿no? Entonces, según lo planteado, a los 5 metros se corta el cable, ¿sí? Y lo que el problema plantea es hasta qué altura seguirá subiendo el objeto, o sea que me está hablando de una altura máxima, ¿sí? Tiene una altura máxima el objeto. A esa altura máxima le voy a llamar H máximo y lo vamos a ubicar con esta cota. O sea que el objeto se rompe acá, sigue su altura, su movimiento hasta una altura máxima y empieza a caer. Esa sería la idea, ¿no? Bien, seguimos. Entonces acá hay que plantear las ecuaciones. Y la primera ecuación que se me ocurre es esta, ¿no? La de calcular la altura máxima. La altura máxima va a estar dado por la altura inicial, que es de 5 metros en donde se corta el cable, y ahí por acción de la inercia misma del movimiento de la grúa, este objeto se eleva hasta una altura máxima que viene dado después de que se rompe en altura inicial, viene dado por esa velocidad que tenía, que le voy a llamar velocidad inicial, por el tiempo que transcurrió hasta llegar a la altura máxima, menos un medio por la aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Sí? El tiempo, tanto este tiempo como este tiempo al cuadrado, es el mismo tiempo que transcurrió desde que se soltó el cable hasta que llegó a la altura máxima. ¿Sí? Una vez que llegó a la altura máxima, empieza su caída libre nuevamente. Pero vamos a dejar planteada la ecuación que me calcula esta altura máxima. ¿Sí? Siguiendo, ahora, ¿qué pasa? En mi ecuación no puedo resolver la altura máxima porque no sé el tiempo que tardó el objeto desde que se cortó el cable hasta que llegó a la altura máxima. De ese tiempo desconozco, entonces no puedo calcular en este momento todavía la altura máxima. Vamos a seguir nuestro análisis, a ver qué nos depara el destino. También sé que cuando el objeto se suelta, sigue con una velocidad inicial que es el que le produce el impulso, pero va disminuyendo esa velocidad hasta que llega a una velocidad final igual a cero. ¿Sí? Esta velocidad final igual a cero
me relaciona al tiempo que tarda el objeto desde que se cortó hasta que llegó a su altura máxima, a través de esta fórmula, ¿no es cierto? Y yo sé que la velocidad inicial es la velocidad que tenía el objeto en el momento que se cortó, ¿sí? Entonces este dato C, y la velocidad inicial va disminuyendo hasta cero por efecto de la gravedad y el tiempo que tardó hasta llegar a la altura máxima. Bien, ese análisis hay que hacerlo, es un análisis teórico y hay que interpretarlo a través de esta fórmula, ¿no? Luego, despejo t. ¿Cómo hago para despejar t? Sé que la velocidad final es cero, entonces trabajo con esta parte de la expresión. Puedo pasar menos g por t al otro lado, queda positivo, y luego g dividiendo a b sub 0 y me quedaría esta fórmula. O sea que t es igual a velocidad inicial sobre g. ¿Sí? Reemplazo valores. Yo sé que la velocidad inicial es 10 metros sobre segundo y la aceleración de la gravedad, como siempre dijimos, si bien es 9,81, tomamos 10 para redondear, 10 metros sobre segundo al cuadrado. 10 se va con 10 metros, ¿no es cierto? Y me queda segundo sobre segundo al cuadrado, se simplifica uno de los segundos y me queda segundo acá en el denominador, pero como cociente. Luego pasa arriba como numerador. Finalmente entonces me quedaría como resultado final un segundo desde que se corta el cable hasta que llega a la altura máxima. Entonces ya encontré ese tiempo transcurrido desde que se corta el cable hasta que llegó a la altura máxima mi objeto pesado. Como este tiempo es el mismo que dejé planteado en la ecuación de arriba, ahora ya tengo el dato que me va a permitir calcular la altura máxima. Reemplazo valores, la altura inicial 5 metros, más velocidad inicial que sería 10 metros por un segundo, que el tiempo que tardó hasta alcanzar la altura máxima, menos, ¿por qué menos? Porque la aceleración de la gravedad le va deteniendo al objeto, ¿sí? Por eso el sentido de la acción de la gravedad es negativa, ¿eh? No le permite ir más arriba, o sea, llega hasta una altura máxima, este valor negativo de la acción de la gravedad. Entonces, menos un medio, aceleración de la gravedad, por tiempo al cuadrado, como 1 elevado al cuadrado es 1, me queda solamente el segundo al cuadrado. Un segundo, me quedaría un segundo al cuadrado acá, ¿no? Al reemplazar t al cuadrado. Bien, finalmente hago el cálculo y me sale que es 10 metros. Vamos a ver si esto es cierto. Fíjense, segundo se va con segundo. Queda 5 metros más 10 son 15. ¿Sí? Segundo al cuadrado se va con segundo al cuadrado. Y 10 dividido 2 es 5. O sea que acá tengo 15 menos 5 me da 10 metros. Esto así en forma aritmética y mental, digamos. Si ustedes quieren utilizar la calculadora, le va a salir este resultado. Bueno, ya tengo entonces el tiempo que tardó de que se rompió el cable hasta la altura máxima y ahora me falta obtener el tiempo que tardó desde la altura máxima hasta llegar nuevamente al piso. ¿Sí? Porque por culpa de la gravedad, de nuevo regresa hasta el piso y ese tiempo es el que tengo que calcular ahora. A ver cómo lo hago. A ese análisis lo llamo caída libre. La fórmula que voy a utilizar es esta, la de movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde en lugar de la aceleración actúa la aceleración de la gravedad, porque este cuerpo llegó a su altura máxima y de allí cae. Esta distancia desde la altura máxima hasta aquí abajo le llamo delta x. Delta x vendría a ser igual a la altura máxima, o sea que este dato ya tengo. La altura máxima calculada en el procedimiento anterior va a ser igual a la altura de caída del objeto. Esa altura de caída del objeto depende de su velocidad inicial, que como está en su pico más alto, la velocidad inicial se vuelve cero, porque a partir de ahí no tiene velocidad y empieza a caer el objeto, entonces esta expresión va a ser cero, y
el delta X va a estar dado solamente por un medio aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado. Este tiempo es el que yo no sé, que es el tiempo que tarda el objeto desde su altura máxima hasta tocar de nuevo el suelo. Este t, ¿sí? No es este t, sino que es el de caída libre, ¿no? Bien, entonces, reemplazando valores, 10 metros es lo que calculé en la altura máxima, es igual a 0 porque la velocidad inicial en su altura máxima es 0, más, y acá le sumo en lugar de restar porque la aceleración de la gravedad tiene el sentido hacia abajo, ayuda a la caída, entonces es más, acá restaba porque impedía la subida, la gravedad impedía la subida, acá ayuda a la caída, entonces se suma, ¿sí? Luego, como acá me da 0, esta expresión despejo t al cuadrado, ¿sí? Esto desaparece, esta expresión desaparece, entonces me quedaría 10 metros por 2, este está dividiendo acá, pasa multiplicando, y este 10 metros sobre el segundo al cuadrado que está multiplicando pasaría dividiendo al otro término y me quedaría esta expresión. Esto hay que hacerlo en varios pasos, ¿sí? Sería el despeje de la incógnita, en este caso t. Finalmente 10 metros se va con 10 metros y me quedaría que t al cuadrado es igual a 2 segundo al cuadrado. La raíz cuadrada, porque luego el t al cuadrado pasa como raíz al segundo miembro, quedaría t es igual a raíz cuadrada de 2 y todos sabemos que la raíz cuadrada de 2 es 1,41 segundo en este caso, que es la única unidad que me quedó sin simplificar. Luego, y finalmente, como este tiempo es el de caída libre, ese tiempo es de caída libre, desde este punto hasta abajo, me faltaría sumar el tiempo que tardó desde que se cortó el cable hasta arriba. O sea que sería, desde el tiempo que se cortó el cable hasta que llegó a la altura máxima es de 1 segundo, y de ahí hasta la caída al piso es de 1,41. Entonces, finalmente, el tiempo total va a ser de 1 segundo, el de la rotura hasta la altura máxima, más 1,41 segundos de caída libre hasta el suelo. Total, 2,41 segundos, que son los dos resultados que se ven aquí en la respuesta. ¿Listo? Hasta luego.